En estos momentos comienza, por Radio María Uruguay, Con el Corazón en Dios, con la conducción de Daniel y Marisa. En cada rayo de sol una promesa, en cada estrella fugaz un deseo que reza, con cada latido del corazón. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Es una gran alegría estar compartiendo esta nueva jornada. La verdad que sí. Y hoy tenemos visitas, ¿verdad, Daniel? Buenas tardes. Por supuesto, querida princesa. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Buenas tardes, querido Mauricio, que nos pone en contacto con el mundo. Y las disculpas del caso porque el programa empieza tarde por culpa nuestra. Sí, Decididamente fue por culpa pero nuestra. el ángel de la guarda, pero el ángel de la guarda nos trajo. ayudó. Y el ángel de la guarda de los hermanos Heraldo del Evangelio, Sí, el del padre Alberto y el del hermano Raúl, que venimos pidiendo, llegando rápido. Y bueno, y se ve que los ángeles de la guarda nos ayudaron. No son fuertes, porque nosotros necesitamos estudiar un poco más, entonces conseguimos unos minutos para rever las materias. Ayer tuvimos un viaje, vinimos de Mercedes, estuvimos con el interior con el padre Alberto y bueno, o sea que siempre estas cosas quedan medias así a última hora, hay que darles últimos ajustes. O sea muy bien. Entonces fue el ángel de la guarda que organizó, claro. y la Guadalupe. Sí. La Guadalupe, ¿no? Guadalupana, ahora. Estamos de fiesta. Exacto, y nosotros fiesta, estamos sí. de fiesta porque hoy nuestros queridos hermanos de los Heraldos del Evangelio nos vienen a hablar de Adviento. Qué tema precioso. Qué Así alegría, que le sí. dejamos los micrófonos para sí. ellos y para los oyentes El padre que quieran Alberto comunicarse. y el hermano Raúl. Exacto. Sí, aquellos que se quieran comunicar al 2903-0094 pueden usar la línea central y si no también llamar al 095-860-333 por WhatsApp o SMS. Adelante con Tuti, es de ustedes. Bueno, el Adviento, como dice la palabra, viene de Adventus, que significa llegada o llegada del esperado. Y es el tiempo que precede a Navidad, son 4 semanas. Comenzó más o menos por el siglo III, en que se llamaba la pequeña Cuaresma. Pero poco a poco después la Iglesia la fue estructurando y fue sobre todo el Papa San Gregorio Magno que lo estructuró como es ahora en 4 semanas para prepararse para la Navidad, la venida de Jesús. Y el Adviento tiene por un lado un carácter penitencial, de conversión, de llamado a la vigilancia contra el demonio, el mundo y la carne, y también un lado de esperanza, ¿no? De esperanza por la llegada del Mesías y por la llegada de Jesús. Por eso la Iglesia pone algunos símbolos que indican ese lado un poco penitencial, un poco austero, en que se ponen menos flores en el altar, la música es más suave, después no se canta el Gloria, el color es morado, y bueno, todo eso para la Iglesia en general. Cuando hay una fiesta, siempre antes de la fiesta, tiene un periodo así de preparación en cuanto a conversión, en cuanto a penitencia, etcétera, y que bueno, el ambiente es típico de eso. Lo mismo la Cuaresma antes de la Semana Santa y la Resurrección. Hay 3 personajes que en el Adviento son claves, que son, en este caso, bueno, primero la Santísima Virgen, que es a partir de la última semana de Adviento, todo se centra un poco en ella, y San Pablo VI, hay una encíclica de él que se llama Marialis Cultus, en que él dice que el Adviento es propiamente el tiempo es el tiempo particularmente apto para el culto a la Madre del Señor. Pablo VI, Marialis Cultus. O sea, porque es la espera de Jesús. Y como dice
las letanías del corazón de María, hay una letanía que dice tú, María, que por tus deseos y por tus oraciones adelantaste la venida del Mesías. O sea, que el amor y el entusiasmo de la Virgen hizo que Dios adelantara, corriera el reloj, así como Jesús adelantó el primer milagro de él por un pedido de la Santísima Virgen. Sí. También por ese ardor que la Virgen tenía en sus oraciones en el templo, Dios se fue gratamente presionado por la Virgen, por el amor de la Virgen, para adelantar la venida del Mesías. Entonces, la Virgen es, se puede decir, el personaje central del Adviento, por esa esperanza y esa espera. Pero luego hay también dos personajes, que es San Juan Bautista y el profeta Isaías. Disculpe que lo interrumpa, padre, pero qué hermosa imagen. Yo nunca había pensado de la importancia de la Virgen María con ese amor y esa entrega. Yo soy la sierva del Señor, que Dios se conmovió, hizo todo para que viniera antes el Mesías. Es una imagen, pero hermosísima de eso, ¿no? Y después la imagen de María pidiéndole a él que adelantara las bodas, el milagro de la boda de Caná. Yo no sabía eso, honestamente. No Eso, sabía. bueno, nosotros lo aprendimos en la formación que el doctor Plinio Correa Oliveira y el Monsieur John Clark lo repetían mucho. Pero es algo maravilloso de este Adviento. Uno lo empieza a vivir con más intensidad, ¿no? Sí. Divino. Una espera con entusiasmo. Una espera con sí. entusiasmo. No es una espera con Espera, tristeza. no, sino con entusiasmo que nos lo da la Virgen. Qué belleza. Un detalle sobre eso, que cuando... Disculpe que los interrumpa, pero No, me pareció todo, precioso eso. Cuando en las bodas de Caná, la Santísima Virgen le pide a Jesús, no tienen vino, o sea, que haga el milagro. Muchos teólogos, y Monseñor Juan lo citía siempre, esos teólogos dicen lo siguiente, que la Santísima Virgen sabía que en algún momento Jesús iba a instituir la Eucaristía. Y entonces pensaba que capaz que era en ese momento, esas bodas, ¿no? Entonces ella como que pidió un milagro, pero tal vez el milagro de ella quería era ya total, digamos, ¿no? No solo era una transustanciación. Claro. Esa fue una transformación del agua en vino, pero fue en vino, no fue en la Eucaristía. Pero después, muchos años después, vino la última cena, ¿no? Así que la Santísima Virgen siempre estaba queriendo más, deseando más y empujando las cosas, digamos. Empujando las cosas, con entusiasmo. Con entusiasmo. Esperanza con clave. entusiasmo. Esa es la palabra clave. Después vamos a hablar sobre eso, porque eso es ¿Cómo muy no? importante. ¿Cómo Sí, no? lo Por favor. sabíamos. Sí. Y bueno, entonces allí están en esas 4 semanas la liturgia. Al principio, ¿no? Las primeras lecturas son sobre el profeta Isaías, ¿no? Entonces, el profeta Isaías que anuncia la venida del Mesías y que, que va a ser lo va describiendo al Mesías, el espíritu de él, el espíritu se va a estar sobre él, el espíritu de consejo, el espíritu de sabiduría, etcétera, etcétera. Nacerá de la rama de Jesé, ¿no? de la tribu de David, ¿no? Y bueno, ahí va describiendo el Mesías, dice que los montes, los picos se van a aplanar, que los huecos se van a rellenar, o sea, significando esos picos y esos huecos son, los defectos de los hombres, los pecados, el orgullo, etcétera, que con la venida del Mesías todo eso va a ser subsanado con la gracia de Dios, con toda la predicación de Jesús. Entonces, Isaías tiene todo, la profecía sobre el Emanuel, Dios con nosotros, que la Virgen va a dar a luz, hay una cantidad de trechos de Isaías anunciando el Mesías. Luego está también, que como vimos el domingo pasado, San Juan Bautista, que es es el último profeta, que es el único que vio realizada su profecía, porque
Isaías vivió, no sé, 5 o 6 siglos antes de Jesús, y todos los profetas también, que anunciaban la venida de Jesús. Pero bueno, San Juan Bautista vio realizada su profecía, porque él es el que declara que ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y San Juan Bautista lo que predicaba es un bautismo de conversión, o sea, de abandonar los pecados, las malas costumbres, etcétera, y comenzar una vida nueva. Bueno, por eso él se presentaba también como que no tenía nada que ver con un poco el pecado del momento, y entonces se presentaba con esa piel de camello, solo comía miel y saltamontes, y bueno, predicaba más allá del Jordán, y predicaba esa conversión. Ahí aparecen los fariseos también, para ver quién era San Juan Bautista. San Juan Bautista tiene palabras duras contra ellos, porque dice que ustedes son una raza de víboras. De víboras. ¿No? Porque que lo vimos el domingo pasado. Sí, el domingo pasado, sí. Y porque ellos iban no para convertirse, sino para ver quién era San Juan Bautista, y a ver cómo ellos se podían acomodar de acuerdo a la prédica de San Juan Bautista. Y, perdón, padre, ahí el San Juan Bautista le dice: ¿quién les enseñó a querer huir de la cólera de Dios? O sea, de la ira. A los fariseos. A los fariseos le dice eso, ¿no? Porque dice, ya el hacha está colocada junto a la raíz del árbol, y el árbol que no da fruto será cortado, ¿no? Y arrojado al fuego inextinguible. O sea, es una profecía, un enfrentamiento que tiene Isaías, que como es precursor, no solo es precursor anunciando las maravillas que vendrían con Jesús, sino también la maldad que vendría con los fariseos, porque Isaías los enfrenta a los fariseos. Exacto. Raza de víboras, esa frase la usaba Raza Jesús. de víboras. Sí, el domingo pasado lo escuchamos. Sí. Cuando se hizo la misa, sí. La misa. Y después Jesús tiene razón, Raúl, lo vuelve a usar, ¿no? Sí, sí, raza de víboras. Raza de víboras. Sí, lo dice muchas veces. Tremendo. Hipócritas. Sí. Pero raza de víboras también utiliza el mismo término. Bueno, ahí después está el tercer domingo, que es el próximo, ahora pasado mañana, que es el domingo, se llama de la alegría. De la alegría. Gaudete. Gaudete. ¿No? Gaudete porque es un comienzo de la antífona: Gaudete in Domino semper, estad siempre alegres en el Señor. Claro. Entonces, es como eso lo comentaba mucho Monsieur John, que así como hay un lado penitencial en el Adviento, el domingo Gaudete como que alivia un poco ese lado penitencial y da ya como un preanuncio de la alegría del nacimiento de Jesús. Y también en la Cuaresma hay que llama el domingo letare, también como que suaviza un poco el aire, un poco de penitencia, y ya da más esperanza, la alegría de la resurrección en medio de la Cuaresma. Eso es muy bueno porque hoy en día, con las tendencias a la depresión y al desánimo, mucha gente en una situación que a veces no está muy de acuerdo su vida con Dios, y siente eso, y tiende a veces a autoflagelarse, digamos, y a autodestruirse, pero que tiene que siempre tener ese aspecto de alegría, porque si bien nosotros tenemos ese pecado, esos pecados todos que en fin, hasta cierto punto los propios fariseos están dentro nuestro en ciertos puntos, ¿no? Entonces, si bien tenemos eso, y es verdad que hay que arrepentirse, pedir perdón, pero también hay una misericordia gratuita de Dios, que manda a su propio Hijo para sufrir y para rescatarnos. Eso está dicho en muchas frases. Yo después puedo leer algunas acá de las liturgias de esta semana y de cada domingo del Adviento, en cual se insiste muchísimo. Y ahí cuando dice Gaudete, os repito, estad siempre alegres, dice, porque esa es una parte de la carta de Santiago. Entonces, estás siempre alegres, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor viene a rescatarlos. Y pues hay una cantidad de promesas ahí en medio de la parte trágica. Hay una cantidad de promesas de ayuda, de misericordia, de bondad, de dulzura, de maternidad de Dios con cada pecador, etcétera, sumamente
reconfortantes, ¿no? Entonces uno no tiene que solo ver el lado negativo nuestro, tenemos que ver el negativo y después abrir el alma para el positivo que viene de arriba, ¿no? Que nos salva, porque si no, si fuese por nosotros, ¿quién se, no? Nadie. Si observa, no si iniquitates observaris domine, ¿no? Si miras tú, oh, Señor, las maldades nuestras, ¿quién se mantendrá de pie? Nadie. Entonces, Nadie. pero entonces hay que verlas ¿para qué? Para agradecer el don, para valorar la misericordia, para tener mayor amor, porque si tampoco si somos unos cínicos y no nos arrepentimos, entonces no vamos a recibir la misericordia. Pero uno con el arrepentimiento ya tiene que estar con esa seguridad. Bueno, ya arreglé las cuentas. Es como una persona que entra en bancarrota, ¿no? Claro. No anda fingiendo más, ¿no? Ya no tengo cómo pagar, se acabó, vamos a hacer un acuerdo de acreedores, y es con Dios. Y Dios paga la cuenta, o sea que no hay problema. O sea, tenemos esa confianza y vayamos con esa confianza, con esa esperanza en la misericordia. Y eso se une a lo que había dicho el padre Alberto con San Juan Bautista. Bautismo con conversión. Conversión. Ah, sí. Claro, ahí está. Ahí está la unión. El ¿no? equilibrio. El equilibrio Sí, de eso sí. que dijo antes, Raúl. Sí. No, Muy importante. Sí, sí. Bueno, entonces, para la conversión, lo mejor es el sacramento de la confesión. Entonces, tanto en la Cuaresma como en el Adviento, la Iglesia, promueve el sacramento de la reconciliación, de la confesión, de la penitencia, para llegar a la Navidad, libres de pecado y convertidos. Y por eso es muy importante aprovechar todos esos que siguen en varias parroquias. Se ofrece el sacramento de la confesión con más tiempo, o sea, hay sacerdotes confesando así con mayor horario. Por ejemplo, el Monseñor Sturla siempre hay 2 días de reconciliación de los sacerdotes, aquí uno en Cuaresma y otro ahora en Adviento, para que todos los sacerdotes se van reconciliando unos con otros, ¿no? Y se hacen la confesión unos con otros. Pero es importante el Adviento para acercarse a la confesión, que es un sacramento que es fabuloso porque es la sangre de Jesús que se derrama sobre nosotros y cura nuestras heridas y nuestros pecados y nos alivia mucho de todas nuestras culpas y que tanto nos pesan. Bueno, eso más o menos así en síntesis serían los personajes del Adviento, ¿no? El Adviento también se simboliza por la corona de Adviento, ¿no? La corona de Adviento es una cosa que viene también de los tiempos antiguos, de cuando Europa todavía era media bárbara y los bárbaros adoraban al sol y tenían divinidades como el árbol, etc. Entonces ellos ponían unas velas así en forma circular para como que ellos en la noche mantenían la luminosidad del sol que habían perdido del día. Y como una cierta adoración al sol. Y la Iglesia tomó eso para transformarlo en un símbolo católico y es una corona circular que significa el amor de Dios que es infinito. El círculo no tiene comienzo ni fin, no se sabe cuándo está el comienzo del círculo. Interesante, ¿no? El símbolo del infinito. El símbolo de que Dios es eterno, no tiene comienzo, no tiene fin. Para nosotros es imposible, no podemos entender, pero es una cosa que es el misterio de Dios, que lo entenderemos que en el cielo, cuando con la misericordia de Dios iremos para allí. Y allí están las 4 velas, que son 3 violetas y una rosada por el domingo Gaudete, que es el domingo de la alegría, que el sacerdote también usa paramentos rosados, ¿no? No es obligación, pero son una forma de ir marcando la alegría de ya estar llegada, está cerca la Navidad. Qué bueno.
Muy bonito. Cuando hay misas, los heraldos en Brasil y en otros países donde tienes esas iglesias góticas lindas, que estamos rezando para poder hacer una por acá, digamos, o por lo menos tener una capilla en ese estilo. Y bueno, ahí, estos domingos de Gaudete, de Letare, no solo el sacerdote que está de rosado, son todos los concelebrantes, que son a veces 15, 20, 30 sacerdotes, y a veces son los diáconos, también tienen sus paramentos, y son una cosa, pero de una belleza, una alegría que y los que están escuchando y quieren, busquen ahí en YouTube Heraldo del Evangelio, Sí. el paramento Bueno. rosado, Gaudete, y van a ver qué lindo. Bueno, el domingo que viene es, ¿no? Es el domingo que viene, sí. Ya. Y ustedes tienen la misa ya en En Colón. En Sí, Colón. Sí, en la capilla allí de Colón. ahí está. Y la hora, sí, ya la Eso, gente, sí. si quiere a verla, las 11, a las 11. a las 11 y a las 7 de la tarde. Y a las 7 de la tarde, o sea Sí, que sí, van sí. a ver la magnitud ahí. No, ahí no van a ver mucha magnitud. Mucha Pero magnitud. esa capilla Está. pobre Una que va- capilla. No importa, el Pero- Espíritu Santo y la Virgen Están están ahí. ustedes, están Pero- ustedes. Pero si rezan y tienen confianza, van a ver la magnitud. Algún día la van a Algún ver. día no. hacer Yo la sé que iglesia. sí. ¿Cómo no? Yo sé que sí, que lo van a lo van Ahora, a no sé hacer. si tienen más preguntas, pero yo tengo unos puntos así específicos sobre, digamos, como que sobre lo que dijo el padre, por ejemplo, el papel de San Juan Bautista. Entonces, que San Juan Bautista insiste muchísimo la liturgia en ese aspecto de San Juan Bautista de hacer como que violento contra sí mismo, porque dice, hay una liturgia, creo que es del miércoles pasado, dice así: el reino de los cielos sufre violencia o padece violencia, y los violentos intentan arrebatarlo. Entonces uno dice, violencia, como que choca un poco, ¿no? Pero la violencia hay que entenderla. ¿Cuál es esa violencia? ¿Quiénes son los que arrebataron el reino de los cielos? Son los santos. Entonces, la vida de los santos nos muestra cuál es esa violencia. Esa violencia que hicieron los santos contra sus malas inclinaciones, contra las cosas que lo podían apartar de Dios, contra, en fin, las circunstancias del mundo del momento. A veces fueron perseguidos, a veces fueron mártires, o perseguidos por el ambiente, por el mundanismo, etc. Y entonces esa violencia por la cual la persona, por amor a Dios, por amor a la virtud, él está dispuesto a mantenerse firme, como se mantuvo San Juan Bautista, que denunció al rey de la época de que no le era lícito estar con la mujer de su hermano, o sea, estaba en un adulterio y una irregularidad matrimonial muy severa, y era un escándalo para todo el pueblo, y él por eso lo metió preso, y fue su amante que le incitó a través de la hija a bailar, y la hija le pidió La cabeza. no, porque el hombre le dijo, bueno, te daré mitad de mi reino si me lo pidieres. Y la hija le dice, ¿y qué le tengo que pedir? Pedirle la cabeza a San Juan Bautista en una bandeja. Y ahí, apenado, porque Herodes al mismo tiempo le temía y lo admiraba a San Juan Bautista, pero tan sinvergüenza que por ese pecado y por ese juramento absurdo terminó matando a San Juan Bautista, ¿no? Bueno, y ahí él empieza la vida pública de Jesús, empieza a raíz de la muerte de San Juan Bautista. Entonces termina el precursor y viene el esperado de las naciones. El esperado. Pero entonces esa violencia que ejerció San Juan Bautista contra sí mismo, se vestía con piel de camello, con un cinturón de cuero, comía, como dijo el padre, saltamontes y piel silvestre, que en el fondo hay que sacarle la miel a las abejas, no debe ser muy fácil. Y bueno, y vivía en el desierto, desde su niñez prácticamente desapareció, se fue para el desierto. Entonces San Juan Bautista predicaba esa conversión. Siempre arrepiéntanse, eso de enderezar, aplanar las montañas y Claro. rellenar los valles, que es de Isaías, él lo repetía. Y eso se entiende como si las montañas del orgullo hay que bajarlas, y los valles de la depresión y de la falsa humildad hay que levantarlos, ¿no? Hay que levantar el ánimo, ¿no? Claro. Y en cierto momento, inclusive, la liturgia dice, crían alas como de águilas y vuelen. O sea, que nosotros tenemos que tener ese espíritu de grandes horizontes, de grandes deseos, ¿no? Como tenía San Juan Bautista y como tenía sobre todo la Santísima Virgen, nuestro Jesucristo, que sabían que lo que estaban haciendo era redimir al género humano entero, ¿no? y hacer el reino de Dios que ya empieza en esta tierra. Entonces, para empezar el reino en esta tierra, los hombres tenemos que convertirnos, porque si no, ¿qué reino es ese? Exacto.
Bueno, pero capaz que usted tiene una parte acá del programa que tienen que hacer. No, no, por esto favor. es tuyo. Lo único Esto que es la tuyo. gente que ya empezó, ¿La la mandaste? señora Ana María mandó la foto de la guadalupana y les manda saludos a los heraldos que el domingo va a estar con ustedes. Muchas Que ya ahí está. Y Anabela del Pinar Mandamos un les beso. manda un beso. Dice 1000 gracias por la sabiduría de los heraldos del Evangelio, que nunca había encarado estos tres personajes Claro. que De dijeron San Juan. ustedes, Bien. María, Isaías y San Juan Bautista. Sí, sí. Sí. Realmente bárbaro. La Muy bien. principal es María, evidentemente. No, por eso ella lo puso primero también. Y yo nombré primero a María. La Virgen de la Esperanza. Y una cosa muy linda que tenemos en este programa, el Día de la Virgen de Guadalupe, que es ese aspecto que el Adviento tiene en varias ocasiones, de esa intimidad con Dios. O sea, esa dulzura que sobre todo viene de la Santísima Virgen, pero que es una criatura de Dios, que Dios la creó justamente para manifestarnos ese aspecto de su divinidad, que es como una madre. O sea, Claro. Dios es una madre. La prueba está que crió a la Santísima Virgen para ser nuestra madre. Entonces, y bueno, y en ese sentido, así como en cierto momento el profeta Isaías, pero también en el propio Jesús, en el Evangelio, cuando dice el Padre Nuestro, enseña Abba Pai, ¿no? Sí. Y San Pablo también repite eso, Abba, o sea, se refiere a Dios con ese título que equivale al papi de los niños, Claro. ¿no? Papi, o no sé, cada, Sí, cada sí. niño Sí, tiene, sí, sí. en otros países Sí. dicen papito, o yo qué sé, o mami, o mamá. Entonces eso muestra esa confianza, esa ternura con la cual nosotros debemos acercarnos a Dios, por más que Él es todopoderoso, es grandioso. Hay un vídeo que vi recientemente de los heraldos en otro país, que termina el vídeo sobre estos temas y presenta entonces una estrella fabulosa, una noche estrellada, así, ¿no? Dice, Dios primero creó las estrellas, ¿no? Después me parece y creó los mares, y creó las cosas, dice, y no descansó, creó otra cosa y no descansó, creó otras cosas y no descansó. Y tal día creó al hombre, y ahí descansó, porque por fin tenía alguien a quien poder perdonar. Claro. Que era su alegría. No, porque la alegría de Dios máxima es poder perdonar. Esa es la gran alegría. Por eso que San Pablo dice eso, ¿no? Yo me glorío en mi debilidad, porque Jesús dijo, ¿no? Es en tu debilidad que yo pruebo mi grandeza y mi fuerza. Entonces por eso yo me glorío. Y nuestro fundador, Monseñor Juan, que siempre sentía la humildad, nos decía, en esto todos nosotros tenemos una gran ventaja sobre San Pablo, ¿no? Porque si es por ser una porquería, digamos, de gente que le damos la oportunidad a Dios a perdonar y a levantarnos, hoy estamos en una época que se puede decir con Fátima, si la Fátima prometió por fin Inmaculado Corazón triunfará, que estamos en una época de un advenimiento del reino de María. Claro. Y en ese sentido es el reino más glorioso, pero es con la gente más destruida, por así decirlo. Porque si hay una humanidad hecha a pedazos, digamos, es hoy. Las generaciones nuevas cada vez están con más la psicología y en fin, la cultura, todo se viene abajo, pero de ahí, ¿no? Se van a rellenar los valles, se van a poner las montañas y va a salir el reino más fabuloso. Y el Adviento tiene el último día, yo quiero les leo acá, Sí. pero que dice así, dice, a ver si lo encuentro acá, pero dice así, el día de Navidad, ¿no? Dice, una de las lecturas, el pueblo que caminaba, esta es la lectura de Isaías, el pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo. Yo estoy salteando en frases, ¿no? Sí, sí. Porque un niño nos ha sido dado, un hijo un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. ¿De quién es ese hijo? O sea, cuando dice un hijo, habla de la Virgen, ¿no? Virgen. Entonces, un hijo nos ha sido dado. La soberanía reposa sobre sus hombros. Esa es la lectura. Y después viene el Salmo que dice así, griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Gobernará el mundo con justicia y a los pueblos con verdad. O sea, esta tierra, está hablando de la tierra. Entonces,
Eso que rezamos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Cuándo pasó? Hasta ahora siempre anduvimos a medias, digamos, ¿no? Entonces ahora sí que necesitamos ese entusiasmo, ¿no? que hablamos al comienzo, esa alegría, ese entusiasmo, esos grandes horizontes. ¿Por qué? Porque lo que viene es lo mayor y lo más perfecto y lo más fabuloso. Exacto. Entonces estamos en un adviento de este año, pero estamos en un adviento de una era histórica, que tenemos que tener esa actitud de humildad y de esperanza y de alegría. Claro, que era lo que dijimos al principio, la espera con entusiasmo. Exacto, eso sí. Fue Ay. profética su frase. No, la de ustedes, yo no lo dije. No, lo dijeron ustedes. No, lo dijo. Y la señora Anabela vuelve a escribir: gracias a los hermanos heraldos del Evangelio por aumentar la fe y ser voluntarios para el cielo y la tierra. Gracias, Gracias. Anabela. El Hermoso. Pinar, Sí, se sí. ve que el Pinar Sí. está presente también. Qué bueno. El Papa León XIV habló mucho sobre la confianza y sobre la esperanza y sobre cómo estamos en un momento, él dice así, advirtió sobre la creciente pérdida de confianza en la vida y llamó a recuperar la esperanza como fuerza esencial de la existencia humana. Y entonces todo lo que el Adviento trae de esperanza, eso lo debemos también aplicar a la vida nuestra, porque muchas veces la persona que no pone su confianza en Dios y su esperanza en Dios se desespera, o sea, Claro. se viene la depresión, que es de las enfermedades más actuales que se pueden, claro. y por falta viene un fracaso, una derrota, una cuestión así, y ya, bueno, se deprime. En cambio, si seguimos esa esperanza del Adviento y de la fe, eso nos va a ayudar también para ver la vida con otros ojos, con otro entusiasmo, y por más que dificultades que pasemos, la fe y la esperanza siempre nos ayudan a enfrentar todos los problemas con paz, con alegría. Como dice mi yugo es suave y mi peso es leve. Teniendo fe, todas esas cosas son más fáciles, son más llevaderas. Sí, un asunto que me parece importante sobre lo que dijo sobre el Papa León XIV, de que es necesario en esta época más que nunca, pero en fin, siempre fue necesario y siempre será necesaria esa esperanza, porque es de donde tenemos fuerza y vida, ¿no? Tu esperanza, Señor, me da vida. Entonces acá viene el domingo 3, que viene el de Gaudete, ¿no? Algunos trechos de la liturgia para ver cómo algo que es un principio teológico muy importante, que dice que las gracias que fueron dadas en el momento en que se dio la Natividad son renovadas, son actualizadas a través de la liturgia para los que participan de la liturgia de la Navidad. Y lo mismo es del ambiente, el Adviento, así como quien iba a ver a San Juan Bautista recibía unas gracias de conversión y se arrepentía viendo el ejemplo de San Juan Bautista y viendo después a Jesús con San Juan Bautista, viendo todo lo que se veía y oyendo, etcétera. Así también nosotros, oyendo la liturgia, participando de la liturgia y pensando en esto, escuchando como estamos ahora, escuchando estos temas, también recibimos esas mismas gracias, como si estuviésemos presentes en ese momento. Dios nos da, infunde el Espíritu Santo en las almas esa ayuda, ese principio de conversión. Bueno, entonces acá viene una frase muy interesante. Mire acá, el domingo 3 Gaudete, una oración creo que es una de las oraciones primeras que hace el Padre. No permitas que apaguemos en nuestro interior el fuego del Espíritu. Que nos mantengamos, entonces haz que nos mantengamos ardientes hasta la llegada de tu reino. Ardientes, es un fuego, ¿no? No es bueno, a ver, capaz que, no, hay que estar con entusiasmo, ¿no? Porque es la cosa más maravillosa. Y después viene Filipenses 4:5, la lectura dice así: alégrense siempre en el Señor, alégrense pues el Señor está cerca. Eso que está cerca por la Navidad, pero está cerca siempre de nosotros. Está cerca siempre. Claro. Está en nuestro interior, si estamos en estado de gracia, y si no está golpeando la puerta para que le abramos. O sea, siempre está cerca, ¿no? Después viene Isaías, la lectura dice así: digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios.
Él mismo viene a salvarnos. O sea, fíjese lo que es la liturgia, ¿no? Después, más adelante dice, volverán los rescatados por el Señor, coronados de una alegría perpetua. Los acompañarán el gozo y la alegría, la tristeza y los gemidos se alejarán. Entonces, como vale la pena convertirse, ¿no? Porque cuando uno está con la carga de un pecado, de una conciencia que no está enteramente limpia, esa alegría no está cerca. O sea, la persona, Claro. y todo es más difícil, todo es más amargo, y todo la persona empieza a recriminarse, se empieza a mirarse a sí misma. Abran las manos, júntenlas y después se confiesen con algún padre, no pídanle perdón a Dios ya de entrada, pero después busquen un confesor, y con eso van a recuperar esa alegría, y eso es lo que le va a dar ánimo y le va a aliviar, y así ahí que la carga de Jesús es leve. ¿Por qué? Porque quien tiene esa alegría puede cargar una montaña, y aparte ni empieza a cargarla, porque le dice, montaña, tírate al mar, ¿no? Creo que sí. Todo esto presupone la fe, ¿no? Y la Eso fe... claro. Claro, Pero qué importante bueno. todos esos conceptos para que Los lo que oyentes. queda del Adviento, vivirlo con esa intensidad que ustedes nos explican, y para el año que viene es el primer día de Adviento, vivirlo con esa intensidad, ¿no? ¿Verdad? Sí, Y sí. todo, y después todo el año, Claro. porque claro, como dijo Padre Raúl, el hermano Raúl, quien participa, esto es maravilloso, quien participa en la liturgia de la palabra en este tiempo, recibe esas mismas gracias. Sí. O sea que Sí. habría que ir todos los días, bueno, todos los días hay que ir a misa, pero en Adviento más. Sí, por eso. La señora Leticia de Y La Blanqueada, confesarse. y confesarse, Confesarse. eso ni que hablar. La señora Leticia La Blanqueada dice, Dios bendiga a los hermanos de los Heraldos del Evangelio por cuidar la obra de Dios y de nuestra Madre. Sí, O sí. sea, ellos que nos cuidan a nosotros. Evidentemente, pero ustedes lo transmiten en un idioma que es motivador, ¿no? ¿Verdad? Y eso es lo importante. Sí. No, después lo importante también de que haya en las casas el nacimiento, el árbol, todas esas cosas forman un ambiente propio que se rece junto en familia para crear un ambiente de Navidad y no sea solo Navidad así una cosa solo de Comercio. regalos y Claro. cosas así, más está bien, Comercial. hay que festejar todo tiene que ser como una comida mejor, como una cosa así, entonces eso está bien. Pero quedarse en eso es bajar mucho el nivel de la Navidad. Y entonces, mismo para la educación de los chicos, para que vean toda como los mayores dan importancia y viven la Navidad. Es importantísimo eso les queda en la cabeza para siempre, ¿no? Todo lo que fue la Navidad de chicos. Y los cantos de Navidad son todos, o sea, Villancicos. forma un ambiente que proclive a la buena acción, al arrepentimiento, a la conversión, a la alegría. Es muy importante eso, que son cosas secundarias, ¿no? Pero el ambiente ayuda a que la persona se incline a las cosas de la fe, a las cosas de Dios. Y que no pase la Navidad así como... Claro. como si- Desapercibido. Aprovecho como dice el espacio comercial. No, porque hoy me llamó una señora y ayer otra. Y el pesebre que ustedes tienen está abierto. Y en realidad no está abierto porque está montado, pero no estamos con horarios como para atender ahora. Pero yo iba a consultar al padre Alberto, ya le consulta y responde ahora al vivo. Nosotros tenemos un pesebre ahí en Colón, en nuestra casa, que queda en Iturbe 1920, ahí Iturbe entre Lanús y Lezica. Es una casa que está en medio del jardín, que era un antiguo bungalow, no sé cómo se llama eso, pero un lugar donde se hacían los asados, y pues se transformó en la casa de San José. O sea, Se transformó en la casa de San la José. parrilla la tapamos, el horno se tapó, no sé qué, y es una casa muy, muy, muy agradable porque es un techo alto, así de quincho. Y está ahí, hicimos un pesebre que tiene figuras y que algunas se mueven, hablan, etcétera, con luz y sonido, ¿no? Entonces va contando la historia de la salvación. Empieza con la creación, digamos, y termina con prácticamente el reino de María, ¿no? Entonces, inclusive hay una guerra entre los ángeles y los demonios. Muy complicada la guerra, pero en fin, los chicos tienen esa imaginación que suple los defectos. Pero entonces, a partir, yo creo que el fin de semana, no, porque estamos
pero el fin de semana que viene ya va a estar abierto. Entonces, toda la tarde, a partir de las 3 de la tarde, hasta que se ponga el sol, es gratuito, y son como 27, 28 minutos que dura, es una grabación con sonido, con las voces, etcétera, y se van moviendo las figuras, se prenden las luces, la persona va siguiendo, ¿no? Así que Es a grande, partir ¿no? del, hoy es... Creo que es el 13, el 20, ¿no? El 20, el sábado 20. Sábado 20. Sábado 20 y A de ahí partir del sábado 20. hasta Reyes. Hasta Epifanía. Sí. Iturbe entre 19 y 20. Iturbe 19-20 entre Lanús y Lezica. Pero y es muy fácil Lezica. buscar en Google que es para que la gente tenga, es por donde está la Plaza Colón y el Club Olimpia. Iturbe está por ahí, por esa sí, calle. sí, no, Iturbe está a tres cuadras, tres cuadras, hacia el Colegio Pío, digámoslo así. De Garzón uno entra por Lezica, Por Lezica, a ahí 3 está. cuadras y después baja una Vamos a ir a verlo. media cuadra. Y está a partir de las 15 horas. Sí, de 15. A partir del 20. Si quieren venir entre semana, un grupo, así también se puede, pero hay que combinar apenas para que Claro. quede, porque no es fácil de pasar eso. Entonces no es todo el No, mundo que no, lo- lógico. Y que lo además pasa. que es una infraestructura bastante bonita. No, el pesebre es lindo. Ya es lindo. Sobre todo que es la fe católica, apostólica, Claro. romana, que es linda por sí Sí. misma. Ni que hablar. Sí, qué belleza, ¿eh? Qué bueno. ¿Y para Navidad? ¿Qué van a hacer en Navidad? En Navidad, La Nochebuena, digamos, Nochebuena o bien, la Nochebuena, ¿qué horarios van a tener? bueno, la misa siempre es a eso, a las 7. las A las 19. 7, 19 horas. Y ¿Allí mismo? Allí mismo, sí, En en la Turbe. casa. en Turbe. Vamos a, si va mucha gente, vamos a tener que ampliarnos. Por eso tenemos la capilla para nosotros, digámoslo así. Pero es muy linda la capilla, pero es pequeña. Pero cuando va gente, se abren las puertas, Todo se acomoda. se acomoda un poco. Mirá, desde San José, Mireya y Mirta, que las conocemos, nos mandan a decir de que es una lástima que no ellas estén por interno, me lo acaban de dar, que no puedan concurrir porque están allá. Pero qué linda iniciativa. Sí. La intención es lo que vale, díganle. Que Nos lo mandaron por interno porque ya son Ya de sintieron. Radio María y todo, y Ah. les gustó. Ah, mire qué bien. Sí, sí. No, es muy lindo. Después ya viene el tiempo de Navidad, que es hasta Reyes, ¿no? Que es toda la fiesta de Navidad, que es la alegría de tener a Jesús, ¿no? Y bueno, toda esa espera que hubo en el Adviento se transforma en la alegría de Navidad, que llega hasta Reyes, que es la Epifanía, en que Jesús es revelado al mundo, vendría a ser a los hombres, a todos, ¿no? Los reyes representan un poco la gentilidad y los otros pueblos que no eran el pueblo elegido como los judíos, sino que él viene a ser salvador de todos, ¿no? Y que es también muy lindo todo el tiempo de Navidad vivirlo así con fe, vivirlo con espíritu de oración, etcétera. Pero bueno, eso sería un poco lo que teníamos para decir así del Adviento y la Navidad, y que bueno, que esta Navidad sea también bien vivida para todos, y vivida con espíritu sobrenatural. Y además, Sí, digo, los ya conceptos, ¿no?, que fuimos apuntando. Sí, ya está. Eso de la espera con entusiasmo personificada en la Virgen María. Sí. Después lo otro, lo de Isaías, que describe al Mesías, y la descripción que hace, ¿no? ¿Verdad que usted lo explicaba y el hermano Raúl? Esas montañas que son el orgullo. Bajarlo y que la depresión, que es ese valle, Ese valle. se aplane todo por la llegada de Jesús. Después otra frase muy bonita que estaba recolectando por acá es esta, ¿no? La misericordia gratuita de Es. Dios Sí, que envió a su Hijo para rescatarnos. Uno a veces no tiene el concepto claro de lo que es el amor de Dios, no lo podemos Sí. comprender, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y esa sí. misericordia gratuita que está en el Adviento. Después ni que hablar, la reconciliación, la conversión a través del sacramento de la reconciliación y de la conversión. Esa es la verdadera conversión. Sí, sí. Hay un punto importante, cortito, porque sé que está terminando el programa, pero hay una frase acá de Sofonías que es el martes de la semana que viene, es de la liturgia del martes de la semana que viene, tercera semana. Dice,
aquel día ya no tendrás que avergonzarte de tus malas acciones con las que me has ofendido. Porque yo apartaré a esos jactanciosos prepotentes que están en medio de ti. Y el resto, después en el corte dice, el resto de Israel no cometerá injusticias ni hablará falsamente. Entonces, eso es que para que haya verdadera perdón, tiene que haber ese arrepentimiento. Hay que alejarse de esas malas acciones. ¿Por qué? Porque es incompatible Dios con el pecado. Dios y el pecado son cosas que no van juntas. Entonces, si uno quiere sacarse de encima todo eso y quiere recibir a Dios, tiene que hacer esa violencia sobre sí mismo. Entonces hay un cierto esfuerzo pequeño, porque cuando la persona comienza ese esfuerzo y junta las manos, el que hace todo el esfuerzo es Jesús y la Virgen. O sea, por eso que San Luis Grignion de Montfort dice que es el camino más fácil, más rápido, más seguro, es con la Virgen. ¿Por qué? Porque ella es un molde que uno basta se pone líquido, digamos, y sale Jesús, ¿no? Claro. No empieza a estar machacándolo con ¿no? un cincel y un martillo para hacer el molde de Jesús. Claro. Y eso fue lo que dijeron ustedes, ¿no? Dios creó a María para eso, para que sea nuestra madre. Sí. Es una imagen, pero preciosísima. Y preciosísimo quedó el programa por toda la actividad. El año que viene, porque ya dentro de unos días es el año que viene, los hermanos heraldos del Evangelio van a volver, y además con un tema, después que pase la epifanía, de toda esa alegría, con un tema que evidentemente nosotros somos partícipes con ellos, que es este tema del comisionado, ¿no? ¿Verdad? Explicarlo bien, y lo único que yo les pido a los oyentes, y creo que Marisa también, es que recen para que este comisionado se acabe, y que el milagro de la Navidad esté fuera el comisionado a rezar por los heraldos, que lo tienen acá, la recta doctrina, la Biblia y la tradición. Entonces, no es porque estén ustedes con nosotros, pero nosotros así lo entendemos. Gracias a Dios, en muy buenos sacerdotes que tenemos acá, y en ustedes está personificado esa recta doctrina, esa tradición y esa Biblia y el volver a Jesús. Por eso recemos esta Navidad, cuando vayamos el 24, esa noche maravillosa, pedir por los hermanos de los heraldos del Evangelio para que se acabe ese comisionado. Y por Radio María. Y Radio María está siempre al lado de ustedes, así que hay que hablar. Claro que sí, qué belleza, gracias. Padre, Gracias entonces le por pedimos venir. la bendición, porque ya nos tenemos que ir. Gracias a nuestro querido Mauricio, que nos dio unos minutitos más, que llegamos tarde, así que le pedimos la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre todos los oyentes y todos los adherentes de Radio María, y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Siempre con el corazón en Dios. Sí. Y salve María. Salve María. Gracias. Gracias. Impresionante. Hasta aquí compartimos nuestro programa de hoy. Será hasta un próximo encuentro aquí en Radio María Uruguay.